Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. No sé si alguna vez se han preguntado la razón por la cual el tablero de la Ouija causa tanto misterio y terror. ¿Cuál es la conexión entre ese tablero y el más allá? ¿O qué ocurre cuando las cosas salen mal, cuando estás en una sesión con esta tabla? La realidad es de que nunca es posible estar completamente seguros qué es lo que nos depara el destino. Algunas personas deciden contactar a seres del más allá utilizando estos tableros y nadie puede garantizar que durante estas sesiones o después de ellas todo salga bien. Pero todo esto no es relevante sin una historia que contar. Mi nombre es José Llamas y te presento el alcohol y la Ouija, una mala combinación. Hace muchos años, un muchacho empezó por curiosidad a jugar la Ouija. Comenzó con sus amigos. Siempre se llegaba a una determinada hora y estando bastante borrachos, cuando a uno se le ocurría sacar ese tablero. Todos se convocaban a la mesa. Eran 6 para ser exacto, incluido yo. Aunque había algunos compañeros que no creían, también se sumaban a aquella experiencia, y siempre alguien respondía, especialmente una niña que se hacía llamar Clara y que había muerto en ese mismo edificio donde jugábamos. Con el paso de las sesiones, Clara ya era parte de este juego y de la mesa de todos los sábados. Los interrogantes eran variados. Cada uno preguntaba algo íntimo, fechas, nombres de personas. Muchas veces las respuestas eran acertadas, lo que invitaba a que todos siguiéramos con aquel juego. Todo esto se tornó en una muy mala costumbre, pero lo peor es que todo cambió el día en que Clara dejó de respondernos amablemente y a través de esta tabla nos advirtió que nos iba a matar. Pero uno de los presentes, el más atrevido, quiso saber quién es el que iba a morir primero. Aunque no les dio nombre, sí les explicó las formas en que iban a hacerlo, en que iban a morir. En medio de esa noche, una de las presentes perdió el conocimiento y comenzó a hablar en lenguas extrañas, mientras la plancha se movía sola, cuando ya estábamos todos asustados, porque aquella Ouija se estaba moviendo sola. Esa mesa salió volando. Todos se asustaron. La mujer, la que estaba en un trance y hablando en lenguas, puso sus ojos en blanco y comenzó a bailar de una manera casi ritual, cayendo al piso inconsciente. A los pocos días, esta persona murió en un accidente que había sido anunciado por Clara. Los amigos dejaron de juntarse y prácticamente no se hablaban. Esa tabla pasó de ser una costumbre que se hacía todos los fines de semana a algo que ya nadie quería hablar de eso. Querían pensar que eso no había existido, excepto que un compañero siguió usando esa tabla, pero solo en su casa y por las noches. Su manera de ser cambió y eso se reflejaba en su rostro. No podía abandonar aquel juego hasta que un día me escribió desesperadamente diciéndome que necesitaba vernos con urgencia. Cuando apareció en mi casa, estaba pálido y con la mirada desencajada. Anoche me fui a tomar unas cervezas a la casa de unos amigos. Nos tomamos 2 y volví caminando. Era muy lejos y era tarde. Cuando entré al barrio, los perros me ladraban con agresividad, como si me fueran a atacar. Para él, eso era algo muy extraño. Después comencé a sentir el peor olor a podrido que jamás he sentido. Era un olor realmente a muerto. Estaba totalmente aterrado. Así que llegué a mi casa y me metí a mi habitación. Yo me acosté, amigo, así como estaba vestido, y me dormí. Desperté hace rato y me dolía todo el cuerpo. Fui al baño a ducharme y cuando salí me paré frente al espejo y me vi la espalda arañada. Eso me decía temblando. Estaba siendo víctima de un ataque demoníaco y lo peor era que él mismo le había abierto la puerta a esa entidad. Ya pasaron muchos años de esto, y desde entonces no he sabido nada más de él. Desapareció, y la verdad es de que no hay certeza si aún sigue con vivo, o esa entidad y esa tabla
se lo llevaron hacia el más allá. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de la Ouija el día de hoy. Fue Paco el que llevó la Ouija a la prepa, en Tulancingo. Los 6 amigos jugaron y sus vidas cambiaron para siempre. Jorge recuerda el año en que sucedió todo esto. Para ser exactos, el 2003. Iban en 5º semestre. Ya habían pasado por muchos juegos de mesa. El dominó, el ajedrez, la baraja. Todos los juegos los había llevado Paco. Así que se hartaron. Entonces una noche Paco dijo que tenía una Ouija. Jorge ni siquiera nunca había escuchado de ella. No sabía ni qué era. Así que acordaron llevarla a la escuela y así lo hizo. Era una hora libre cuando salieron sus compañeros de clase. Cerraron las puertas de aquel salón y comenzaron a jugarla. Pero uno de los amigos les advirtió que eso era algo malo y que con ella se invocaban espíritus. Pero Paco les dijo que él no creía en nada de eso. Hicieron un círculo. Paco manejaba aquella tabla con las letras. Había un silencio total. Le preguntó, como siempre, si quería jugar. Aquel indicador se movía en círculos hasta que por fin se detuvo en el sí, en uno de los costados de la Ouija. En ese momento todos le dijeron a Paco que él era el que estaba moviendo el indicador de la tabla. Pero él les contestó, muy serio, que no, que él no estaba haciendo nada y que realmente se movía solo. Les dijo que hicieran una pregunta, pero que la respuesta dependería del espíritu que respondiera, que podía ser uno bueno o uno malo. Uno de los amigos de Jorge preguntó si pasarían el examen, y todos se echaron a reír, y el indicador marcó que no. En ese momento, se volvieron a reír. Otro preguntó que cuándo se iba a morir. Aquel indicador giró hacia el lado izquierdo y le dio una fecha, pero justo en ese momento dejaron de jugar y aquella respuesta quedó en el pasado. Al siguiente día Paco volvió a llevar esa Ouija a la prepa, pero una vez más, uno de esos 6 amigos volvió a advertir de que lo que estaban haciendo era algo malo, que no se deberían de meter en espíritus y malas vibraciones, pero eso no les importó y siguieron jugando una vez más. Jorge recuerda que después de jugar varias veces la Ouija, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una vez, mientras jugaban en las canchas de la prepa, comenzó a hacer un aire que era bastante fuerte, y nadie se acercaba a ellos. En esa ocasión, dejaron de jugar. De repente, uno de los 6 amigos comenzó a tener pesadillas, y sus noches dejaron de ser noches de descanso. Mientras dormía, sentía que había alguien en su habitación y que lo estaba mirando. Las pesadillas lo hacían despertarse a medianoche, a las 2 de la madrugada y hasta las 3. Incluso, algunas veces a las 4, con la sensación de que alguien lo estaba observando, pero él encendía la luz y con eso se trataba de proteger. Así, se volvía a quedar dormido. Paco comenzó a tener algunos incidentes también. Escuchaba ruidos extraños en las habitaciones de su casa cuando él se quedaba solo. Se asomaba, pero no había nadie. Misteriosamente, los ruidos continuaban. Veía cosas. En realidad supo lo que es espantarse por algo así. Juliana también experimentó cosas extrañas. En su casa comenzaron a escuchar voces que no eran de la familia y a mirar sombras en los rincones. El miedo abrazaba su cuerpo. Les dijo a sus amigos que ya no quería jugar más con aquella Ouija. Cada uno experimentó situaciones diferentes. Jorge comenzó a tener un sueño recurrente. Él dormía y comenzaba a sentir como si estuviera levitando, como si una fuerza totalmente extraña lo levantara de la cama y comenzara a volar. Pero esto no le sucedió ni una ni 2 veces. Fueron muchas veces. Jorge despertaba sudando de miedo y no podía dormir ya con la luz apagada. En varias ocasiones mientras dormía, tenía la sensación de que alguien estaba sentado a la orilla de su cama y tenía pesadillas constantes. En realidad, ya ni siquiera podía dormir. Todos comenzaron a ser presas de las pesadillas y en su desesperación, acudieron a la catedral de Tulancingo en busca de ayuda. Fueron reprimidos por el sacerdote al saber que habían jugado la Ouija y les dio agua bendita para rociar en sus habitaciones y colocar debajo de la cama. Así lo hicieron. Las pesadillas poco a poco comenzaron a ceder
Pero las sombras y la percepción o el sentimiento de que alguien los estaba observando no desapareció. Después de esto, Paco cayó en las drogas. Empezó con la marihuana. Nadie volvió a saber nada de él. Jorge no volvió a sentir que levitaba, pero había ocasiones en las que dormía y hablaba entre sueños. Y lo más extraño es de que su hermano decía que dormido él rezaba el Padre Nuestro. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.